21 de septiembre del 2024 y son las 7:45 de la mañana. Hoy quiero traerles la tercera parte con las lágrimas de un rey. Se empezó a editar septiembre 7 del 24 a las 3:45 de la mañana. Salmo 105, desde el versículo 1 al 45. Yo solamente les voy a leer hasta el versículo 17, pero ustedes pueden leerlo todo. Es un salmo precioso. Maravillas de Jehová a favor de Israel. Versículo 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus pródigos y de los juicios de su boca. Oh, vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Versículo 11, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos. No hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Amén. Aquí les termino en el versículo 17. Padre fiel y poderoso, a ti te damos la gloria y la honra, porque eres un Dios bueno y justo. Te pido que me permitas exponer tu santa palabra, Padre, en el poder del Espíritu Santo, para que penetre el corazón de aquellos que están apartados de ti, Señor, y que no te conocen. Señor, bendito. Te pido favor por el pueblo que sigue en tinieblas, confundidos por las artimañas de este mundo, que se encuentran en las manos del maligno. Amado, ten misericordia de mis amigos, de mi familia, de todos nosotros, Padre, hasta de tus escogidos, en tu nombre poderoso, en tu nombre, nuestro Señor Jesús. En el libro de las Crónicas, capítulo 16, el rey David clamaba: alabad, invocad el nombre de Dios. Él le cantaba salmos y hablaba de todas las maravillas del Señor. En el versículo 6 de los Salmos 105 que les acabo de leer dice: descendencia de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. La palabra siervo es o son personas que son muy allegadas y obedientes a cierta religión. También es alguien que es propiedad de otro, no tiene nada que sea suyo. Abraham, el rey David,
Jacob, Moisés, hasta nuestro Señor Jesucristo fueron siervos. Amados, no seamos siervos de una religión, seamos siervos del Señor Jesús, que se despojó de ser Dios Todopoderoso para servir. Abramos el Evangelio del apóstol Marcos, capítulo 10, versículo del 42 al 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Bendito. Estos hombres son movidos por las potestades de las tinieblas. Ejercen un mundo de maldad. En el versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacer grande entre vosotros será vuestro siervo. Y el que de vosotros quiere ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y para dar su vida en rescate por muchos, no por todos. Santo, santo. Y Él es el primero en todo. Dios hizo un pacto con Abraham, le dio un juramento a Isaac y estableció un decreto a Jacob. Dios hizo un pacto serpinterno a Israel. Pacto en hebreo se pronuncia birrej y equivale a tratado, alianza. Y la palabra sempiterno proviene del latín sempiternus, eterno, imperecedor, perpetuo, infinito, inmortal, interminable, perdurable. El adjetivo denota que ese convenio existía aún antes de la fundación del mundo. Tremendo, ¿verdad? Abramos el libro del profeta Isaías, capítulo 24, versículo 1. Capítulo 24, el juicio de Jehová sobre la tierra. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Versículo 2. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. Versículo 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Tremendo, ¿verdad? El mundo siempre ha sido inundado de pecado, de contaminación. Versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto serpinterno. Bendito. Tremendo, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 23 de este mismo capítulo 24 de Isaías. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte. Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Tremendo.
Esta señal, aparte de ser la ciudad de David, es también una señal en el Espíritu. En estos versículos podemos entender la gloria del Rey. Podemos ver la imparcialidad divina, los juicios de Dios, la humillación del orgullo, la desobediencia, la destrucción, la desolación, la altivez del hombre, la corrupción, los impios. Y en el versículo 23 podemos ver a Dios como Rey. Cuando la luna lloró, cuando el sol cerró sus ojos y se apagó, era en reverencia al Rey que estaban coronando de espinas, al que traspasaron. En el Santo Evangelio del Apóstol Mateo, el Santo, capítulo 27, versículo 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Y solo de los judíos? No, Él es el Rey del mundo que fue creado por Él. Se me conmueve el alma, se me mueve cuando pienso cómo pueden rechazar al que traspasaron. Cuando traspasaron las leyes, falsearon los decretos, quebrantaron el pacto con Dios. Mas, sin embargo, por amor a la humanidad, no al mundo, a la humanidad, Él se dio como el cordero inmolado, como el sacrificio por nuestros pecados. Él fue el plan redentor. Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Ese era el plan de Dios. Desde el tiempo que el mundo fue creado, Él ya estaba para ser crucificado. Abramos al profeta Isaías, capítulo 53, desde el versículo 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tremendo, ¿verdad? El Señor, como hijo de hombre, buscaba consuelo en su Padre. Su quebranto en su alma está registrado en los libros de Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 46, en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46. Yo les voy a leer Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 42. Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Quedaos aquí y velad. 35. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 37. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro:
Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Versículo 38. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí que lo es. Versículo 39. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. 40. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Amados, desafortunadamente hay cristianos que siguen dormidos, que no están preparados. Y nosotros sabremos cómo vamos a responder a lo que se avecina. ¿Están preparados ustedes? Versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, y he aquí, el Hijo de Hombre es entregado en manos de los pecadores. 42. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Bendito. La palabra levantaos en hebreo equivale a ponerse en pie, surgir, ser establecido, llegar a ser, y en la palabra de Dios, levantarse es avivar y abrir los ojos. Nuestro Señor lloró en su angustia, sentía la agonía por la que pasaría en la pasión del Calvario. Cuando Él entregaría su vida, Él sería traspasado por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nuestro Rey Redentor fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación por la humanidad. Él pagó por todos los pecados. Abramos el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tremendo. Ahora abramos la primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bendito. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuando nuestro Señor oraba y se quebrantó en llanto, reflejaba a un varón de dolores, su humanidad, su sumisión, la resignación, su debilidad humana, su sensibilidad divina, su compasión, su omnipotencia, su compañerismo, su amistad y la voluntad de Dios. Se derramaba su agonía en gotas de sangre que golpeaban la tierra. ¿Pueden imaginarse en cuánto dolor y cuánto miedo sentía nuestro Rey? ¿Cómo podemos
¿Cómo podemos rechazarlo? ¿Cómo podemos seguir siendo pecaminosos? Abramos el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Él sentía el dolor y el rechazo por los hombres. Sentía un miedo tan profundo y extremo, porque sabía que se enfrentaría a una muerte agonizante. Sufrió la flagelación, la humillación de ser escupido por soldados romanos. Fue tratado como un sirviente cuando era un rey. Tuvo que cargar una cruz donde pesaba todos los pecados de la humanidad. Fue burlado y coronado de espinas. Y su agonía máxima fue cuando fue crucificado en el madero. Él sufrió como el siervo de Jehová. Abramos el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo del 13 al 15. La expiación más sublime del Señor. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Bendito, qué glorioso. Somos unos pecadores insignificantes ante tanta gloria y sacrificio, y aún así el hombre lo desprecia, lo rechaza, lo injuria, cuando continúan caminando en pecado, en incredulidad, despreciado y despreciaron la única verdad, el regalo de la salvación, de la gracia redentora. Cristo es el único camino a la vida eterna. Vamos al libro de Efesios, la epístola de Pablo, capítulo 2, versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En el versículo 8 dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. No por obras, es por gracia que fuimos salvos. En esta palabra pueden ver que no todos serán salvos, ya que es por medio de la fe en Jesús y la muerte del Mesías, para los judíos, Salvador y Rey descendiente de David, prometido por los profetas. Y en el cristianismo el Mesías es Redentor, enviado por Dios para salvar la humanidad. La muerte de Cristo fue el plan redentor divino.
Amados hermanos en el Señor, debemos vivir el llamado a la santidad. Y a ustedes, amigos, familias, el Señor está a las puertas, tocando en el corazón de ustedes, que escuchan. El Rey de la Gloria le arrebató al reino de las tinieblas los escogidos de su propiedad. Abramos el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo del 12 al 15. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Versículo 15. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Atento está a todas sus obras. Volviendo al Salmo 105, versículo 6. Los escogidos, los descendientes de Abraham. Abramos el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Amén. Nosotros, por fe, somos los verdaderos judíos. Por fe, nuestro padre Abraham fue bendecido. En estas palabras vemos el plan de Dios con Israel. Él se revelaría a las naciones. Él se daría a conocer al mundo. Ya todo estaba determinado desde la salida de los hebreos de Egipto. Se ve el plan redentor. Ahora abramos el libro de Éxodos, capítulo 19, versículo 1 al 6. Éxodos capítulo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Moisés subió a Dios. Subió en el Espíritu. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Qué preciosa palabra, ¿verdad? Y cómo los tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes fueron mediadores entre Dios y el pueblo. Fueron consagrados para ofrecer sacrificios por los pecados. Y en su plan divino, Él escogió la tierra de Israel, y de ese pueblo nos daría el sacerdocio real, el que extendió sus brazos en la cruz como mediador entre el Padre, dador de nuestras vidas, y los hombres, el Salvador. Ahora vamos a los Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo
1 al 7. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en los que a Dios se refiere, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestren pacientes con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecerse por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El mismo Hijo de Dios tenía un temor reverente hacia Dios, hacia su palabra. ¿Cómo no vamos a tener nosotros, que no somos nada, reverencia y respeto a las cosas de Dios? El sacerdocio humano es imperfecto, pero el Señor Jesucristo es perfecto y eterno. En el libro de Hebreos 7:24 dice: Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Versículo 25. Por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Déjame leerles esto de nuevo. Por lo cual pueden también salvar permanentemente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué tremenda palabra, viviendo siempre. Nuestro Señor vive, viviendo siempre para interceder por nosotros. Ya que Él no quiere que nadie se pierda. El Cristo que fue traspasado y desfigurado, ese Cristo vive. Y como en los últimos tiempos pasará lo que pasó en el diluvio, estaban comiendo, bebiendo, comprando, dándose en casamiento, enfiestados pues. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y esto es lo que les pasará a estos mismos en estos tiempos. Vamos al libro de Isaías, capítulo 5, versículo 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Santísimo, ten misericordia, Señor. Pero hay un pueblo, un remanente. Abramos la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 9. El pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Cuando Cristo vino al mundo,
por primera vez eran los últimos tiempos. Y ahora vivimos los últimos tiempos. Y a mis amados judíos, a mis gentiles, a los agnósticos, a todas las naciones, a los indiferentes, vengan a la fe verdadera del Señor Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Los termino con dos versículos, con este versículo, en el último versículo de la santa palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Versículo 22. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Y hasta nuestro próximo encuentro. Les voy a traer en nuestro próximo encuentro el carácter de los hombres en los postreros días. Y esto pueden leerlo, pueden empezar a meditar en esa palabra. Esta fue la última carta que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, todo el versículo 3. Shalom.